Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la 18ª semana del tiempo ordinario. Lunes de la 18ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de Libro de Números, capítulo 11, versículos 4 al 15. En aquellos días los israelitas se quejaban diciendo: ¿Quién nos diera carne para comer? ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, y de los pepinos y melones, de los puerros, cebollas y ajos? Pero de tanto ver el maná, ya ni ganas tenemos de comer. El maná era como la semilla del cilantro, y su aspecto como el de la resina aromática. El pueblo se dispersaba para recogerlo, lo molían en el molino o lo machacaban en el mortero, luego lo cocían en una olla y hacían con él una especie de pan, que sabía como el pan de aceite. Por la noche, cuando caía el rocío, sobre el campamento caía también el maná. Moisés oyó cómo se quejaba el pueblo, cada una de las familias a la entrada de su tienda. Eso provocó la ira del Señor. Y Moisés, también muy disgustado, le dijo al Señor: ¿Por qué tratas tan mal a tu siervo? ¿Es que te he desagradado para que tenga que cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo lo he concebido o le he dado luz para que me digas: toma en brazos a este pueblo como una nodriza a la criatura? ¿O llévalo a la tierra que juré darles a sus padres? ¿De dónde voy a sacar yo carne para repartírsela a toda esta gente que me dice llorando: queremos comer carne? Yo solo no puedo cargar con todo este pueblo, pues es demasiado pesado para mí. Si me vas a tratar así, por favor, quítame la vida y no tendré que pasar tantas penas. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 80 y el responsorio es: aclamemos a Dios nuestra fortaleza. Aclamemos a Dios nuestra fortaleza. Israel no oyó mi voz, dice el Señor, y mi pueblo no quiso obedecerme. Los entregué por eso a sus caprichos y los dejé vivir como quisiesen. Ojalá que mi pueblo me escuchara y cumpliera Israel con mis mandatos. Yo al punto humillaría a sus enemigos y sentiría en mi mano sus contrarios. Los que aborrecen al Señor tratarían de adularme, pero su suerte quedaría fijada. En cambio, Israel comería de lo mejor del trigo y yo lo saciaría con miel silvestre. Aclamemos a Dios nuestra fortaleza. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 14, versículos 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que se vayan. Denles ustedes de comer. Ellos le contestaron:
no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo, tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Esta semana, de lunes a jueves, estaremos leyendo del libro de Números. Números es un libro muy interesante. El nombre que lleva de Números se debe a que al principio de este libro se hace un censo de las 12 tribus de Israel, pero en hebreo el nombre de este libro es En el desierto, que es un nombre más adecuado para lo que este libro describe. En el libro de Números hay 3 secciones principales en las cuales está dividido. La primera parte, los 10 primeros capítulos, tiene que ver con la salida del Sinaí. El Sinaí fue donde se le dio la alianza al pueblo de Israel. Y así que en los primeros 10 capítulos trata de la salida del Sinaí hacia la región de Cades. Cades es la región donde el pueblo de Dios permanece casi por 35 años, 35 de los 40 años, antes de entrar a la parte este de Canaán, justo donde entran a la tierra prometida. Así que la segunda parte trata en gran parte, en este libro Números, la experiencia del pueblo de Dios en esta región de Cades. Y los últimos capítulos tratan de cómo el pueblo de Dios sale de la tierra de Cades y se acerca ya a la tierra prometida por la parte este del Jordán. Y es ahí donde muere Moisés. Esto lo leeremos al principio del Deuteronomio, el libro que le sigue, el 5º libro del Pentateuco. Esto ya la semana que entra empezaremos a leer del libro del Deuteronomio. Bueno, aquí en la primera lectura de hoy tenemos a Moisés, que está angustiado, cansado y enfadado por la carga que tiene de ser el intermediario de Dios. Por una parte, a veces siente que recibe golpes de Dios, y a veces siente que recibe golpes del pueblo de Dios. Las quejas constantes del pueblo pues lo agobian, lo cansan, y después tener que ir ante Dios para invocar de que Dios no se enoje con ellos, no derrame su cólera sobre ellos. Y todo esto parece que tiene cansado a Moisés. Y Dios escucha las lamentaciones de Moisés, y lo que sigue de la lectura de hoy pues es cuando Dios prepara a jueces para que le ayuden a lidiar con el pueblo de Dios. Los jueces serán como líderes dentro de la comunidad que representarán a Moisés. Así que serán otros intermediarios entre Moisés y el pueblo. Así que Dios escuchó las lamentaciones de Moisés. Esto viene después de esta lectura que no lo leeremos. Y Dios por medio del suegro de Moisés le dice que escoja a hombres de la comunidad ya de edad avanzada que sirvan el papel de jueces para que le ayuden a Moisés a gobernar el pueblo de Dios. Así que aquí tenemos en esta lectura las quejas constantes del pueblo de Israel y el cansancio, el agotamiento y el enfado de Moisés. Dice la lectura: en aquellos días los israelitas se quejaban diciendo: ¿quién nos diera carne para comer? Esta es una exageración porque
Nos dicen los críticos, los especialistas en el Antiguo Testamento, que esto de comer carnes en Egipto muy probable no era cierto. Así que estas lamentaciones, estas quejas del pueblo de Israel en el desierto, pues son exageradas, puesto que como esclavos del pueblo de Egipto, pues probablemente no comían carnes. Es muy probable que sí consumieran pescados y vegetales, pero aquí la forma en que expresan sus quejas, pues hacen ver que tenían comida de sobra, ¿no? De que aunque fueran esclavos, de que tenían todo lo que necesitaban, y lo cual nos dicen los expertos del Antiguo Testamento que es una exageración. Dice, ¿cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Dejan la impresión como que el pescado lo tenían en abundancia, que los egipcios simplemente se los ponían enfrente de ellos, ¿no? Y repito, esto es una exageración. Y de los pepinos y melones, de los puerros, cebollas y ajos. Pero de tanto ver el maná, ya ni ganas tenemos de comer. Así que están enfadados con el maná que Dios les está proveyendo mientras viven en el desierto y van rumbo a la tierra prometida. Y este quejarse del maná, del alimento que Dios les está proveyendo, pues en cierta manera manifiesta una actitud de no agradecer, de no apreciar lo que Dios, a pesar de que están en una situación difícil, Dios no los está dejando que se mueran de hambre. Y esto pues, para nosotros también a veces manifestamos esta misma actitud, ¿no? Que cuando estamos pasando momentos difíciles y que Dios no permite que el agua nos llegue al cuello y nos quejamos de que estamos sobreviviendo, ya vendrán otros días mejores, ¿no? Y que mientras pasamos por esta, pues a veces muy fácilmente se nos hace quejarnos de que estamos sobreviviendo, ¿no? No nos estamos muriendo de hambre, no nos estamos ahogando, pero como toda experiencia difícil, hemos de recordar que tal experiencia no durará para siempre. Por ejemplo, esta pandemia que ya estamos por pasarla, Dios quiera que sí, pues ha sido casi 2 años excepcionales, fuera de lo ordinario. Y sabemos que aún una pandemia no dura para siempre, ¿no? Así que si durante la pandemia la hemos pasado difícil, ya sea con falta de trabajo, falta de salud o si han muerto parientes nuestros, pues sabemos de que no durará para siempre esta pandemia, de que sí, es un tiempo excepcional, diferente a lo normal, ¿no? Y que por tanto no hemos de pensar de que esto durará eternamente. Llegará a su fin, ¿no? Y es lo que el pueblo de Dios aquí en el desierto, pues manifiestan esta actitud de que lo que están viviendo ahora piensan que permanecerá para siempre. Y esto es lo que Dios rechaza de las quejas, ¿no? Son quejas que piensan que esa experiencia será para siempre, será eterna. Y esto Dios se los castigará. Dice, el maná, ahora viene una descripción de lo que era el maná. Dice, el maná era como la semilla del cilantro y su aspecto como el de la resina aromática. Nos dicen los expertos en el Antiguo Testamento que este maná era como un líquido que salía de ciertas plantas que se encuentran en el desierto del Sinaí aún hoy en día. Y que cuando cae el rocío de la mañana, pues ese líquido sale de las plantas y que cuando sale el sol, pues se seca la humedad y queda esa sustancia blanca que se le llama el maná, ¿no? Y que esto pues es como un líquido que producía la planta con el rocío de la mañana. Y esto era lo que después utilizaban para comer, lo procesaban para comerlo, ¿sí? Luego lo cocían en una olla y hacían con él una especie de pan que sabía como el pan de aceite. Por la noche, cuando caía el rocío sobre el campamento, caía también el maná. En realidad no caía el maná, el maná, esa sustancia blanca lo producen esos arbustos, esas plantas que, repito, que aún hoy en día se pueden encontrar en el Sinaí. Y ahora viene la queja del pueblo.
Moisés oyó cómo se quejaba el pueblo, cada una de sus familias, a la entrada de su tienda. Así que Moisés continúa escuchando las quejas del pueblo. Y esto es algo constante, es un refrán constante que escuchamos del pueblo. Y siempre pensando en lo que habían dejado atrás, que lo que dejaron atrás en Egipto, aunque eran esclavos, aunque estaban oprimidos, pensaban de que era una situación mejor a la que encuentran hoy caminando con el Señor. Eso provocó la ira del Señor, dice la lectura. Y Moisés, también muy disgustado, le dijo al Señor. Así que Moisés, escuchando estas quejas, estas lamentaciones del pueblo, ahora va y él mismo se lamenta con Dios. Dice, ¿por qué tratas tan mal a tu siervo? ¿En qué te he desagradado para que tenga que cargar con este pueblo, con este pueblo? Así que Moisés está resintiendo la responsabilidad de guiar al pueblo, de tener que escuchar sus quejas, sus lamentos y después de ir con Dios y que a veces Dios también se enfade con él, ¿no? Así que hay momentos que Moisés siente que le llueven por todas partes y ya ha llegado a un punto de cansancio y de agotamiento que mejor prefiere morir. Dice, ¿acaso yo le he concebido, yo lo he concebido o lo he dado a luz para que me digas, toma en brazos a este pueblo como una nodriza a la criatura, o llévalo a la tierra que juré darles a sus padres? Así que directamente Moisés. Y aquí, en esto, se manifiesta algo muy interesante. Yo creo que hay formas de lamentarse que nos ayudan a desahogarnos. Y hay otras formas de lamentarse que no son muy sanas porque nos ayudan a alimentar una actitud de victimismo, ¿no? Por ejemplo, en los Salmos se puede encontrar la primera opción que mencioné de que una forma de lamentar que nos ayuda a desahogarnos, a desempacar lo que llevamos dentro. ¿Para qué? Para que después hacer espacio dentro de nosotros para la fe, para la esperanza, para la confianza en Dios, ¿no? Así que esta forma de lamentarse, esta forma de sacar, de desembotellar lo que uno lleva dentro para que no nos llegue la depresión, para que no lleguemos a la desesperación. Y esto es muy diferente a esta otra actitud de quejarnos constantemente y alimentando una actitud de victimismo, en la cual nos decimos, pobre yo, pobre yo, pobre yo. Este tipo de lamento, este tipo de quejarse, ¿no? No es sano en verdad, porque nos crea esta actitud de que somos víctimas, de que hemos nacido para el sufrimiento y aquí no hay esperanza. Aquí no hay un desempacar, aquí no hay un desahogarse, simplemente es seguir empalmando y seguir alimentando esta actitud de victimismo. Yo creo que si no lo hemos vivido en carne propia, también lo conocemos en ciertas personas que les gusta hacer el papel de víctimas y que siempre se andan golpeando el pecho de que Dios no los quiere, de que Dios no se acuerda de ellos, ¿no? Que la vida tiene algo contra de ellos, ¿no? Y les gusta, se identifican con ese papel de víctima. Repito, esto es muy diferente a lo que encontramos en Moisés, que se queja para desahogarse, se lamenta para desempacar, para desembotellar la angustia y la experiencia y el peso que lleva encima por ser el intermedio entre Dios y su pueblo. Esto que les comparto de cómo desempacar, desembotellar, desahogar, es algo que tenemos también, es una dinámica que la encontramos en muchos de los salmos. Muchos de los salmos empiezan con lamentarse, desahogarse, y después siempre al final terminan con esperanza, con renovación de la confianza en Dios, ¿no? Así que es una dinámica muy interesante que encontramos en muchos de los salmos. Continúa la lectura diciendo, queremos comer carne, me dice el pueblo. Yo solo no puedo cargar con todo este pueblo, pues es demasiado pesado para mí, dice Moisés. Si me vas a tratar así, por favor, quítame la vida y no tendré que pasar tantas penas. Así que aquí
Moisés está desahogando con Dios. Le está sacando todo lo que él está viviendo, porque siente que se encuentra entre la pared y la espada, ¿no? Y que ya a veces no sabe qué hacer con el pueblo, y a veces siente de que lo que Dios le pide, pues que es muy pesado para él y que mejor prefiere la muerte. Pero aquí, repito, esta dinámica que Moisés está haciendo es la dinámica de darse el permiso de desahogarse, desempacar, de sacar dentro aquello que lo está matando. ¿Para qué? Para hacer espacio dentro de él mismo, para la esperanza, para la confianza en Dios y para renovar el llamado que Dios le hace. Y de esto podemos aprender muchos de Moisés. Bueno, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Mateos. Y aquí tenemos a Jesús, que acaba de escuchar la noticia de que Juan el Bautista, su primo, el precursor, aquel que lo identificó como el Mesías, como el que tenía que venir, que ha sido arrestado y ha muerto en la cárcel. Así que Jesús recibe la noticia y parece que le impacta mucho, porque justamente cuando recibe la noticia, Jesús decide irse a un lugar solitario para estar con Dios. Uno puede imaginarse, ¿no? Si esto le hicieron con Juan, pues ¿qué me esperará a mí? ¿No? Así que Jesús busca la soledad para estar con Dios, un lugar solitario para estar con Dios. Cuando el evangelista Mateo nos dice que va en busca de este lugar solitario, no nos menciona que va junto con los discípulos. Más adelante, en esta lectura del Evangelio, nos dirá que los discípulos van con él. Así que Jesús escucha la noticia acerca de Juan y busca un lugar solitario. Dice, en aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Esa es la intención de Jesús. Pero cuando llega se encuentran que la gente lo está esperando. Al saberlo la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Así que Jesús tuvo que poner su propia necesidad en alto. Tuvo que hacerla a un lado para atender a las necesidades de esta gente que lo sigue, que lo busca. Y parece que en gran parte el por qué lo buscan son por los enfermos que le traen. ¿Y cómo Jesús se va a negar a atenderlos? ¿Cómo Jesús va a cerrar los ojos a esa urgencia, a esa necesidad tan real, tan concreta, ¿no? De que alguien le lleve a un ser querido, Señor, sana a mi padre, a mi hermano, a mi amigo. Y Jesús no puede negarse ante esa necesidad. Así que pone su propia necesidad de desear estar con Dios, de dialogar con Dios Padre acerca de la noticia de la muerte de Juan Bautista y quizás qué es lo que le espera a él. Dice el Evangelio, como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle, estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Así que aquí Mateo nos introduce a los discípulos. En el principio de esta lectura del Evangelio no se mencionan que los discípulos van junto con Jesús cuando Jesús va buscando un lugar solitario. Y aquí ya se nos dice de que estaban junto con él y le dicen a Jesús, despide a la gente, ya es muy tarde, para que vayan a los poblados vecinos y puedan encontrar algo de comer. Y Jesús, sin pensarlo mucho, le dice, no es necesario, ustedes denle de comer. Yo la forma que me lo imagino es esto, ¿no? Jesús todavía lleva el peso de la noticia de la muerte de su primo Juan. Y quizás esto le ha impactado mucho, ¿no? Y por eso busca el lugar solitario. Y después, cuando llega a este lugar solitario, ve la multitud que ya lo está esperando con sus enfermos ahí, ¿no? Así que otra situación que también le mueve el corazón. Y cuando los discípulos vienen y le dicen que despida a la gente, pues Jesús, por una parte, todavía
trae la noticia de la muerte de su primo Juan, tiene el momento, la experiencia de esta multitud que viene con sus enfermos, ¿no? Y sin pensarlo dos veces, lo que para él quizás era muy natural, de que Dios proveerá, para darle el sustento alimenticio a esta multitud, sin pensarlo mucho, le dijo: ustedes denle de comer, como si fuera una cosa de cada día, como si fuera una cosa tan normal, ¿no? Y los discípulos pues se quedan desarmados con esas palabras de Jesús y le dice: pues no tenemos más que estos 5 panes y 2 pescados, ¿no? Como diciendo, ¿qué podemos hacer con esto, no? Ahora, Jesús recibe lo que ellos traen y lo bendice y después se los da a ellos para que lo vayan compartiendo con el resto de la gente. Así que Jesús, luego que mandó que la gente se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Aquí hay por lo menos 2 formas de interpretar esta multiplicación de los panes para alimentar, como dice aquí Mateo, a 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Era una costumbre muy común de que las mujeres y los niños no comieran junto con los hombres, la separación de hombres y mujeres, ¿no? Y también el hecho de que Mateo dice de que 5,000 hombres sin contar a las mujeres y los niños también refleja de que las mujeres no contaban para mucho y que los niños, peor todavía, eran propiedad de los padres, de los hombres, ¿no? Y esto refleja, pues, cómo la mujer era vista, era prácticamente propiedad del esposo y los hijos también propiedad del padre. Y esto es es un detalle muy significante, ¿no? Para poder entender cómo la mujer era vista en aquel entonces. Ahora, las 2 posibles interpretaciones de este milagro es de que Jesús, por un acto milagroso, pues, el cual no nos explica cómo, multiplica lo que los discípulos traen, y con estos 5 panes y 2 pescados, pues el milagro se hace, lo multiplica las veces necesarias y con esto alimenta. Eso es una posible interpretación de que es un acto milagroso, ¿no? La otra interpretación, que también tiene mucha validez y que para mí tiene mucho más sentido, de que el milagro no está tanto en el multiplicar los panes y los pescados. El milagro está en mover a la gente a compartir de lo que ellos traen con otros, lo cual encaja muy bien con la visión del reino de Jesús, de que somos llamados a entrar en comunión, ¿no? Por ejemplo, el mandamiento de Jesús en el Evangelio de Juan, donde dice: este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, ¿no? Así que nuestra relación con Dios nos tiene que llevar al prójimo. Lo que nos narra los Hechos de los Apóstoles también, de que en la comunidad primitiva cristiana tenían todo en común, compartían todo, ¿no? Y que aquí lo que se está viendo en esta multiplicación, esta alimentación de 5,000 hombres y sin contar a las mujeres y los niños, es de que lo que Jesús hace en esta bendición y después de que los discípulos vayan compartiendo con la gente, es de que el ejemplo de Jesús con la oración, el compartir de los discípulos con otros, después mueve a la gente a que compartan de lo que traen consigo con otros. Y esto es muy común porque también los comentaristas de los evangelios nos dicen de que era muy común de que cuando la gente iba fuera de su pueblo, de que llevaran con ellos unos canastos donde llevaban provisiones para 1 o 2 días. Y estos eran canastos pequeños. Y uno puede imaginar canastos individuales que llevaban amarrados a la cintura, donde llevaban provisiones para 1 o 2 días. Y estos son los canastos a los que hace referencia cuando dice que recogieron 12
12 canastos de sobras. Uno pensaría de que cuando menciona canastos, de que son esos canastos de los panaderos, canastos inmensos que llevan balanceados en la cabeza. No, no son esos canastos. Es mucho más probable que son esos canastos pequeños que la gente llevaba amarrados a la cintura, donde llevaban provisiones para 1 o 2 días, ¿no? Así que la gente, o por lo menos muchos de ellos, traían estas provisiones. Y que cuando vieron a Jesús dando gracias a Dios y hacer una bendición sobre los alimentos que los discípulos traían, y al ver a los discípulos compartir lo que ellos traían, pues esto también hace real la visión del reino, la cual se esfuerzan a compartir de lo que ellos mismos traen con otros, ¿no? Sí, aquí el milagro, la segunda interpretación de esta multiplicación de los panes puede ser la multiplicación de la gratitud, la multiplicación de compartir con otros de lo que Dios nos ha dado, de lo que uno trae consigo para con aquellos que no traen nada, ¿no? Así que esta es una segunda interpretación de la multiplicación de los panes, y lo cual para mí tiene mucho más sentido, porque a veces cuando reducimos nuestra fe simplemente a milagros, lo cual en los evangelios los milagros tienen un propósito, y el propósito es de ser como un testigo, una manifestación del poder y de la autoridad de Jesús. Pero nuestra fe no está fundada en milagros, está fundada en la fe, en la confianza, en la relación de intimidad y confianza con Dios. En eso se funda la fe, no simplemente en milagros, ¿no? Y tristemente a veces vemos a mucha gente que va solamente en busca de milagros, en busca de lo extraordinario. Y les cuesta trabajo encontrar la gracia de Dios, la presencia de Dios en lo más ordinario de la vida. Así que esta segunda interpretación de que el milagro de alimentar a tanta gente se lleva a cabo en el acto de gratitud de Dios, en la oración que Jesús hace sobre lo que traen, y después el compartirlo, y que es en este compartirlo lo que se multiplica y lo que hace posible alimentar a tanta gente. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.